Comenzamos con las conferencias magistrales. En esta oportunidad presento el tema reactivación del sector agropecuario y rural post-COVID-19, financiamiento. Expositor, ingeniera zootecnista, Antonia Caro Rosell, vicepresidenta de la Asociación Peruana de Ingenieros Agrarios, APIA. Ingeniera, tiene usted la palabra. Buenos días. Hemos llamado a ese tema la reactivación del sector agropecuario y rural post-COVID-19. La razón principal es debido a la emergencia sanitaria que ha pasado el país y la preocupación del sector agropecuario por el Estado, ha dado pautas, normas, reglas de unas ayudas financieras al sector agropecuario, principalmente tomando en cuenta a la agricultura familiar, que es la agricultura que lleva a la mesa los productos de todos los peruanos. Se corre el riesgo de que el desabastecimiento de productos para la campaña 2020-2021. Y eso el gobierno ha tomado en cuenta en dar unos decretos de emergencia para asegurar el abastecimiento de la población. Vamos a empezar a hablar sobre la tipología de la agricultura familiar. Se ha hablado mucho, hay muchos estudios, muchos decretos, todos los gobiernos se han preocupado, pero por lo general solamente ha quedado en las buenas intenciones, pero no se ha avanzado en este tipo de agricultores. Tenemos en cuenta que la agricultura familiar en el Perú se caracteriza por el uso de la fuerza de trabajo de la familia como unidad de decisión y bienestar. La agricultura familiar, según el censo, del 2012, representa el 97% del total de más de 2.2 millones de unidades agropecuarias. Tenemos en cuenta que una unidad agropecuaria es aquella cuya fuente de ingreso proviene de la explotación y conducción de actividades agropecuarias. Trabaja directamente el titular y su familia. En este ámbito, la agricultura familiar se le ha dividido en tres etapas en función a la extensión de sus unidades productivas. Tenemos primero la agricultura familiar de subsistencia. Esta agricultura familiar cuenta con de 2 hectáreas a menos. Aquí tenemos a 1.893.300 unidades agropecuarias, todas orientadas al autoconsumo, con disponibilidad de tierras e ingresos de producción propias y suficientes para garantizar la producción familiar, lo que induce a recurrir a trabajo asalariado. Existe aproximadamente 1.5 millones de productores en este segmento. Posteriormente viene la agricultura familiar intermedia. Ya van de 2 hectáreas a 5. Comprende a 2.017.961 unidades familiares. Presenta una mayor dependencia de la producción familiar, pero tienen dificultades en la generación de excedentes para el desarrollo de sus unidades productivas. El tercer grupo corresponde a la agricultura familiar consolidada. Estos van de 5 hectáreas a 10. Aquí tenemos 45.564 unidades familiares. Estos datos estadísticos los hemos tomado del censo del año 2012 del censo agropecuario.
Se distingue porque cuenta con un sustento suficiente en la producción propia. Tienen acceso a mercados, tecnología, capital, productos y en general excedentes para la capitalización de la unidad productiva. Acá en este cuadro número 1 está reflejado las características de las unidades agropecuarias de subsistencia y nos vemos que este segmento que representa 1.893.307 unidades agropecuarias, de esa cantidad, el 50% está representada por 1.063.523 unidades agropecuarias y un 38% está representada por 929.783 unidades agropecuarias. Como vemos, este 38% es la más crítica. Estos agricultores son los que donde el Estado va a tener que tomar mucho esfuerzo. Aquí a este segmento de este 38% debe venir el bono rural agrario que sea dedicado exclusivamente para ellos. Después tenemos como vemos ya la distribución de la agricultura familiar intermedia, tenemos un 4%. Aquí tenemos 97.012 unidades agropecuarias. Con mayor potencial tenemos el 6% que corresponde a 120.949 unidades agropecuarias y entre las consolidadas tenemos 2% que representa 45.560.000 unidades agropecuarias. Con este cuadro nos refleja que la agricultura familiar siempre está en receso, siempre está en recesión, son los que menos llegamos como Estado, no nos estamos preocupando por este segmento. Ya, y esto se debe a que los créditos a este segmento no llegan. Entonces hay que ver la mejor forma, el Estado debe tomar políticas y crear programas que efectivamente para esa agricultura familiar pueda salir, ¿no? Puedan avanzar. Ahora, hemos tomado también aquí en el cuadro número 2, aquí vemos que el mayor porcentaje de productores del sector agropecuario van de 45 a 54 años. Esto está representando el 21.5%. De 65 a más años tenemos 20.8%. ¿Qué nos está evidenciando esto? Que un envejecimiento de la población dedicados a la actividad agropecuaria. ¿Qué pasa? Los muchachos los jóvenes ya bajan a las ciudades, bajan a las capitales de las provincias, se dedican a otra actividad. La mayoría de ellos como dominan la fuerza de trabajo laboral del campo, están empleados en las grandes empresas de exportación que existen en el país. Y eso lo vemos en las grandes empresas que están en el Valle de Trujillo. Trujillo tiene una masa laboral, pero enorme, porque son grandes excepciones que se trabajan para la exportación de productos. Es importante que vemos que van a quedarse un montón de unidades agropecuarias, porque los trabajadores de 65 ya a más años ya no les van a quedar una década más para estar. Entonces hay que tener una política de ver cómo desarrollamos estas unidades agropecuarias. Muchas están asentadas en las comunidades campesinas, pero las comunidades campesinas también es un tema especial que en otra ocasión lo vamos a tomar,
porque es una tipología que nos viene desde la época del incanato. En el cuadro siguiente vemos por regiones naturales y vemos siempre que la costa no existe tanto las unidades agropecuarias de subsistencia, pero lo más elevado es los que están ubicados en la sierra y en la selva. Ahora, en esto tenemos que tener en cuenta mucho en la sierra los pisos ecológicos. Generalmente en la sierra están desde la zona, empezamos a subir la zona Yunga hasta la Jalca. Y entonces los agricultores ahí se van clasificando. Los que están sobre los 1000 metros, sobre el nivel level de Yunga, hasta los 1800, muchos casos hasta los 1900, ya ellos han cambiado de actividad. Se dedican a la fruticultura. Hay pequeñas unidades agropecuarias dedicadas a la fruticultura que han aprendido de ellos propios la tecnología. Muchos de ellos han desarrollado inclusive técnicas del mejor uso del recurso de agua. Entonces, estos programas que nos está dando el gobierno vienen dedicados al mejoramiento de la infraestructura de riego. Y ahí vamos a darnos cuenta que cuando se dé ese dinero, efectivamente es para la mano de obra e infraestructura de riego. Y por la experiencia que tenemos nosotros, tiene que trabajarse al nivel de cuencas y microcuencas. Generalmente estas unidades agropecuarias de agricultura familiares que están en la sierra están asentadas en las microcuencas. Entonces ahí tenemos que hacer los trabajos de infraestructura de riego. Ahora pasamos a analizar los decretos que ha dado el gobierno. El decreto legislativo 1455 del 6 de abril del 20 crea el programa Reactiva Perú con el fin de asegurar la continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del COVID-19. Establece medidas para la reactivación económica nacional y en materias de protección a los sectores productivos, extractivos y servicios. Promueve la agricultura y el riego, entre otros. El programa Reactiva Perú cuenta con 30.000 millones y para el sector agricultura han dispuesto 373.000 millones de 373 millones de soles. A los núcleos ejecutores para obras de riego le van a dar 150 millones. El presupuesto para agricultura para el 2020 ha quedado 1.000 millones. Entonces tenemos que los núcleos ejecutores van a hacer obras de riego. Ellos van a emplear 150 millones. Estos montos servirán para 100.000 jornales diarios por un periodo máximo de 90 días y 300 proyectos de inversión en 14 regiones de riego. Les estoy hablando que esos 373 millones para obras de riego. Aparte, a todo esto, le vamos a sumar los 1.000 millones del presupuesto que fue aprobado en el año 2019 para el sector. Todo esto va de julio a diciembre, que nos va a permitir asegurar también la campaña agrícola. Tenemos un segundo programa, el FAE Agro. Este decreto de urgencia 082-2020, que se ha dado recién el 9 de julio de 2020 y que todavía no salió el reglamento y ya la campaña se inicia el 1 de agosto. Este programa busca asegurar el abastecimiento del 2021. El sector agrario se encuentra en una situación de desventaja, vulnerabilidad, debido
a un menor acceso al financiamiento. Se crea el programa de garantías para capital de trabajo de los agricultores que realizarán agricultura familiar amparados en la Ley 3355, Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, a fin de asegurar la campaña agrícola 2020-2021, así como el abastecimiento de alimentos a nivel nacional. Ese programa suma 2.000 millones para que sean destinados para capital de trabajo en la campaña agrícola 2020-2021. Y valga la redundancia, para asegurar el abastecimiento de alimentos. Beneficiarán a 270.000 a 300.000 pequeños agricultores menores de 5 hectáreas. Ojo, ahí están, anteriormente ya hemos visto en el cuadro que es la zona vulnerable, es la zona que donde más tenemos que trabajar, porque es una de subsistencia, la conocemos. Los montos de 15.000, los montos de préstamos van de 15.000 a 30.000, y eso van a tener en cuenta las personas que van al campo. Para las unidades menores de media hectárea posiblemente sean pues 15.000 soles, y los de 30.000 van para los de 1 hectárea 5, que no alcanza, eso es suficiente. Aquí están considerando que el agricultor pues no recibe pues su pago de mano de obra, aunque él recibe su préstamo y él lo distribuye para su familia, tiene que comer, tiene que ver la salud de su familia, entonces todos trabajan. Esta es la característica, trabajan los hijos, todos los que viven en el hogar, trabajan en esa parcela. Problemas financieros. Los agricultores se financian con habilitadores comerciales mayoristas, proveedores de fertilizantes, maquinarias, entre otros. Estos comparten la cosecha futuro y comparten el precio de chacra en desventaja para el agricultor. Esta es una característica de estos agricultores que no reciben ningún bono rural, no reciben ningún préstamo, no tienen capacidad de nada. Entonces, existen en todos los sectores, ¿cómo les podría explicar? O sea, la microcuenca, pongamos, que yo conozco de Añasmayo, los compradores de oral, o sea, los mayoristas van a las parcelas, miran la producción y según lo que ellos ven, ya ellos tienen a ojo de buen cubero, hacen el contrato y les compran por adelantado la cosecha y les dan el financiamiento. El pobre agricultor que no tiene para vivir todos los días se conforma con recibir. Sin embargo, les paga una miseria. Les están pagando 20 centavos el kilo de manzana al barrer. Primera, segundo, tercera, cuarta, al barrer compran 20 centavos, 30. En el mejor de los casos, 70 centavos. Y cada año pagan menos. Hace 5 años pagaban un sol 20. Ahora están en 40, 30. Y posiblemente este año, por la pandemia, muchas cosechas se han quedado se ha perdido. Se ha perdido. Y tenemos que cuidarnos y reforzar estas campañas que está haciendo el gobierno de crear las ferias, esos mercados itinerantes. ¿Por qué? Porque el productor venga directamente con su producto y lo ofrezca al precio que sea razonable. Y ahí nos evitamos esta parte del intermediario, porque ya se pasaron. Porque te dan abono, te dan plata, te dan tapalizante, te dan maquinaria. Esos de 10 hectáreas te dice ya, las horas de trabajo en maquinaria es tanta, ya sabes cómo es, y así sucesivamente. Ahí tenemos que entrar. Estos proveedores son los millonarios, estos son los que les viven. Y así vemos, si la manzana está saliendo 40 centavos la variedad Winter, te lo digo por experiencia porque yo vengo de ese sector, 40 centavos así, pero bonitas, de todas al barrer. Vaya usted al mercado a metro y 10, esa misma manzana y de tercera, porque no siquiera de primera, de tercera, está a 3.20 solo. ¿Se dan cuenta de esa diferencia?
Mientras el agricultor se mata para que no le entre su sanidad, se mata ahí amaneciendo, porque no hay agua. Las microcuencas pequeñas no tienen agua. Entonces ellos se la hacen, pues, han creado su pozo, su reservorio de agua. También tienen ese problema. El sistema de comercialización es deficiente, como ya lo hemos explicado. Después viene la mayor de estos señores no tienen saneamiento físico legal. Entonces, ¿qué pasa este saneamiento? En la época del gobierno militar y continuó con el primer gobierno de Alan García, se trabajó en forma fehaciente para titular tanto comunidades campesinas, nativas, pequeños agricultores, se les dio su título. Pero muchos no calificaban, pues, porque no tenían, no eran los propietarios. No eran los propietarios, tenían juicios con terceros y entonces se quedó. Entonces, estas personas no tienen como garantía que siempre todo preso no tienen el bien agrícola. No hay, estos sectores no hay acceso a los servicios básicos, no hay agua, no hay desagüe, no tienen energía eléctrica y la salud, de hablar. ¿Qué recomendamos? Que se cumplan los programas de capacitación técnica para el manejo de tecnología por parte del Ministerio de Agricultura. Sí llegan, porque la cuenca del Chancay Guaral, el Ministerio de Agricultura, Donoso, llega a los agricultores, los capacita. Llega, pero eso porque están cerca. Pero imagínense ustedes lo que están ya sobre los 3.000 metros. Ya, claro, se dedican más al cultivo de la papa y lo van, tienen su ganadería incipiente en esta zona de agricultura donde es incipiente, no hay selección, no hay mejoramiento, ahí también hay que trabajar. Se está siguiendo un método, pues, antiquísimo que viene desde la colonia y hay cosas mucho que corregir ahí. Promover proyectos de acciones inmediatas. ¿Qué son acciones inmediatas? Ahora con esa plata que están dando para canales de riego, coger la microcuenca y de arriba hacer un canal, ver un reservorio que puedan captar agua los que están asentados en esa microcuenca. Esos son trabajos inmediatos. Ya los representantes, las conferencias posteriores en sus especialidades van a señalar qué es lo que se debe hacer para ese tipo de agricultores. Una vez más, resolver el saneamiento legal de las parcelas. ¿Para qué? Para que tengan acceso al crédito. Existe aproximadamente 1.5 millones de productores que son considerados de subsistencia, que producen para el consumo. Para eso se requiere el bono agrario especial. Volvemos a insistir, esta institución requiere a que el gobierno se preocupe de un bono agrario especial para que llegue a este 0.5 millones de productores. El bono rural que dio el gobierno en el estado de emergencia no ha llegado a la maravilla de las familias del grupo de subsistencia. Ese bono solamente trajo unas aglomeraciones en los bancos que ponían en riesgo la cuarentena. Muchas gracias.